Hola, buen día, jóvenes alumnos. Les saluda una vez más su profesor Rodolfo Hernández para una clase más correspondiente al curso de Programación Móvil 1. Esperando se encuentren bien de salud y igual que todas sus familias, pues esperando que todos estén saludables. Vamos a dar comienzo con esta clase. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la estructura y elementos de una aplicación móvil. Eh, en anteriores videos estuvimos revisando lo que era pues la definición de un dispositivo móvil y ahora nos toca hablar acerca de ya netamente lo que es comenzar a programar con, eh, con nuestro IDE de desarrollo, que como ustedes saben pues es Android Studio. En esta ocasión nos toca abordar algunos elementos teóricos eh, y dar un paseo por lo que es la interfaz de Android Studio, abordando los tres conceptos básicos que tiene una aplicación eh, para Android programada pues en el IDE de desarrollo Android Studio, que es el concepto de activity, ¿sí? Entender muy bien qué es una activity, su ciclo de vida, que será muy importante, sobre todo más adelante cuando empecemos ya a programar. eh, Entender bien de qué se trata cuando hablamos del back y del front de esa activity. Vamos a también hablar de layouts, que es este elemento maquetador que nos va a permitir organizar los elementos dentro de esa activity. Los views, importantísimo, ya como elementos de interacción eh, hacia el usuario. Y finalmente, como les decía, vamos a ir a Android Studio y vamos a ver estos conceptos ya en nuestro IDE de desarrollo. Y también vamos a dar un paseo por la interfaz de Android Studio. Bien, sin más por el momento, vamos a comenzar. Bien, primeramente hablamos de Activity como el principal elemento que vamos a tener cuando comenzamos un proyecto en Android Studio y cada vez que nosotros queremos agregar una pantalla, pues bueno, eso es una activity. Eh, Decir que la clase activity es un componente clave en todas las aplicaciones de Android. Eh, es la forma en la que inicia una aplicación, pues es eh, eh, inicializando una activity. A diferencia de algunos otros lenguajes en las que comenzabas con un método main y el main era como el detonante para llamar diferentes funciones, bloques de códigos, etcétera. Acá decimos que el activity es el main, el que se va a encargar de ir llamando ya sea a otras activities o a algunos elementos como lo son views o como pudieran ser interacciones con bases de datos, etcétera. Entonces, a través de la activity es como nosotros vamos a proveer al usuario de una ventana que va a ir llamando a otros elementos dentro de nuestra aplicación. Cuando nosotros creamos un proyecto eh, y declaramos ya su nombre y ya declaramos el API mínimo que va a tener esta aplicación, me refiero a el API, pues la versión del sistema operativo Android mínima que va a ser soportada por esta app. eh, eh, y ya declaramos el directorio donde se va a guardar y todo. Lo primero que nos cuestiona eh, el asistente de Android Studio para la creación de los proyectos es qué tipo de activity queremos utilizar, que es esta ventana que vemos. ¿Sí? Ya Android Studio ya trae algunas plantillas de activity que ya traen algunos elementos, una cierta maquetación, etcétera. Eh, Ahorita al inicio de nuestro curso vamos a utilizar la que dice Empty Activity, ¿sí? Que es esta que vemos aquí. ¿Sí?
en donde nos va a poner un área totalmente en blanco. En algunas ocasiones nada más nos va a poner un primer layout. Eh, la primera activity que nos pone normalmente trae incluido un view, un text view, con la leyenda Hello World, eh, pero nada más, ¿no? Viene totalmente en limpio, digámoslo. Mientras que otras plantillas, como las que podemos observar, ya traen ciertos views, ciertos elementos ya precargados y premaquetados, ¿sí? Cuando tenemos una activity, lo primero que tenemos que hacer es conocer eh, cuál es su ciclo de vida. Cuando tú, por ejemplo, tienes en tu dispositivo móvil un icono, vaya, un acceso a una app y cliqueas sobre ella, lo primero que hace es llamar a la primera activity, que es el main activity, el detonante de toda la aplicación, y ese activity va a pasar por una serie de etapas hasta llegar al punto en el que esté listo para que el usuario lo interactúe con él. Y va a estar eh, eh, en este estado durante su ejecución. Y después, cuando lo cierras o cuando llamas a otro activity y esta primera deja de estar activa, puede llegar a estar en otros estados, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos el ciclo de vida de las activities. Y es fundamental entender cada uno de estos estados para que cuando nosotros tengamos más de una activity, si tú tienes una primera activity y llegas a tener una segunda, saber en qué estado va a quedar esta primera activity cuando el usuario esté interactuando con la segunda. Eso es a lo que nos referimos, ¿sale? Entonces, cuando arranca la actividad, cuando la llamamos, sucede el onCreate, que es cuando creas todo, ¿sí? Todo el activity, se cargan los diferentes views, etcétera, ¿no? Luego, cuando ya terminó de crear y de levantar todos los servicios y funcionalidades que tuviera en el onCreate, pasa al estado del onStart, que es ya cuando está inicializada, ya se creó, ya está comenzando, digámoslo. Luego va a estar en estado onResume, siempre que, pues, digamos, lo estemos trabajando con él, en pausa, cuando eh, queramos mantener los datos del usuario, eh, pero todavía no, digamos que está en estado de reposo, ¿sí? Esa activity, sin perder los datos, repito. Luego, on stop, cuando la detenemos y todos los procesos que pudiera tener trabajando en background se van a detener. Y por último, el on destroy, que es cuando destruimos todo lo que tenga cargado en memoria ese activity, lo damos por concluido. En este diagrama vamos a ver cuál sería ese ciclo de vida. En la parte de arriba en color azul es cuando lanzamos, ya sea a través de un clic, un botón, un intent, que más adelante vamos a ver, etcétera, lanzamos ese activity. Llega al onCreate, una vez que pasa el onCreate, pasa al onStart, que ya está inicializado, y luego pasa al onResume, ¿sí? Ahí en el onResume es cuando en el cuadro en color verde, ahí estamos nosotros trabajando y la activity está corriendo y el usuario está interactuando con ella. Si en algún momento mandas llamar a otro activity o estás haciendo alguna rutina, puede ese activity pasar a pause y empieza ese ciclo que podemos observar aquí, en el que de pausa regresa a resume, vuelve a estar activo, vuelve a estar en ejecución, puede volver a estar en pausa y así sucesivamente, ¿sí? Una vez que nosotros ya no lo pausamos, sino que estamos decidiendo detenerlo, todo lo que suceda, porque habrá que decir que cuando esté en pausa,
si tienes alguna rutina en background, alguna conexión hacia internet y demás, la conexión y todo, una posible transacción que estés haciendo hacia una base de datos, se me ocurre, o hacia algún tráfico de información hacia algún periférico del dispositivo, mientras la activity está en pausa, todavía puede estar sucediendo ciertas cosas, ¿sí? A pesar de que el usuario no esté interactuando como tal. Pero ya cuando el estado es on-stop, se detiene todo. Ahora, hay que entender la diferencia entre el stop y el destroy, porque en el stop, si bien es cierto, cualquier transacción hacia otro activity o hacia algún periférico se detiene, los datos se mantienen en memoria, ¿sí? Allí mantienes, si el usuario capturó algo, si algo está en memoria, en alguna variable, qué sé yo, alguna instancia, un objeto, si está en stop todavía tenemos esos datos. Mas sin embargo, si el activity pasa a estado de onDestroyed, en ese momento se pierde todo lo que pudiéramos tener instanciado, algún mapeo de datos que vienen de algún repositorio, etcétera, se van a perder. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, bueno, es importante entender estos estados para, como les digo, más adelante, sobre todo cuando ya tengamos unas segundas, terceras o hasta más activities dentro de nuestra app, es importante entender estos estados para saber en qué va quedando nuestras activities, en qué estado las vamos dejando, y eso sin duda alguna ayudará a que no consumas datos, no consumas recursos, memoria, procesamiento, en una activity que ya no tiene datos, que ya puedes darle destroyed, que puedes liberar ese recurso eh, y destinarlo a algo que sí esté útil en ese momento. ¿Sale? Bien. Les dejo estas dos referencias, estos dos artículos de la página oficial de Developer de Android, hablando de lo que son activities y del ciclo de vida de activities. Sumamente recomendable que se echen un vistazo a estos enlaces y lean un poco más de lo que ahorita yo les estoy mencionando. Bien, ahora, cuando nosotros agregamos una activity dentro de lo que es nuestro IDE de desarrollo Android Studio, debemos de saber que por default en nuestro proyecto tendremos dos nuevos archivos. Todas las activities mínimo están formados por dos. Lo que sería el front, ahí donde vamos a tener todos los códigos que me van a permitir la vista de mi activity, la declaración de los layouts, la declaración de los views, propiedades, valores, que repito, nos van a permitir ver nuestro activity, tener nuestro diseño, ¿sí? A eso le llamamos el front de nuestro activity y lo programamos en un archivo XML, ¿sí? Por otro lado, tenemos un archivo Java donde vamos a poder tener todo lo que son las lógicas de programación, funciones, eventos, variables, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lógicas de programación, ¿sí? Y repito, eso se programa en un archivo .java, que es a lo que nosotros llamamos el back del activity, ¿sí? Habrá que mencionar que señalamos mínimo dos, un XML y un Java, porque, ojo, cuando más adelante hablemos de las orientaciones, la orientación Portrait y Landscape, cuando tengamos la versión Landscape de un Activity, tendremos un segundo XML asociado a la misma Activity. Entonces, ojo, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí entender que cada que nosotros agregamos una Activity, vamos a tener mínimo dos nuevos archivos dentro de lo que es nuestro proyecto. Un XML, donde tengamos todo lo relacionado a interfaz gráfica, objetos, pantalla, etcétera, maquetación, en fin, y un back, un archivo Java donde podremos tener todas nuestras lógicas de programación, conexión a bases de datos, etcétera.
¿sí? Todo lo que tiene que ver con ya la funcionalidad. Mientras el front, trabaja con la parte visual, el back, que es el Java, trabaja con toda la parte de procedimientos, de funcionalidad de nuestro activity. Continuamos. Bien, el siguiente elemento del que vamos a hablar el día de hoy es layout. Un layout es un contenedor, ¿sí? De una o más vistas, de uno o más objetos, y controla su comportamiento y su posición, ¿sí? Hablar de layout, pues es hablar de un elemento maquetador que nos va a permitir darle una organización dentro de mi activity eh, a lo que van a ser ya nuestros objetos, ¿sí? Eh, hay que destacar que un layout puede contener a otro layout, ¿sí? Puedes hacer los anidamientos que tú quieras para llegar a un acomodo tan especial como tú lo desees, ¿sí? Eh, Existen varios tipos de layouts. Los primeros son los linear layouts, que pueden ser verticales o horizontales, que te van a permitir organizar, repito, en tu activity, que es tu pantalla que tienes, ya sea las cosas en horizontal o en vertical, ¿sí? Son los más sencillos de utilizar y son los primeros que vamos a ir viendo. Tenemos también el table layout, que es una cuadrícula, una grid, en la cual vamos a poder ir distribuyendo los elementos a través de filas y columnas, ¿sí? Tenemos el relative layout, que trabaja a través de una especie como de coordenadas, posicionamientos, ¿sí? Que nos van a permitir ya posicionar un elemento en un lugar súper específico a través de referencias, ¿sí? En la actualidad, una mejora que se le dio al relative layout es el constraint, que es en la actualidad el layout que te agrega una activity por default. Siempre que tú agregas un nuevo activity, trae un constraint, como digamos que tu layout predeterminado. Eh, ya está en ti decidir si quieres continuar con el constraint o si te es más fácil quitar el constraint y poner un relative o un linear. Eso ya va a depender de tu diseño, repito, de cómo tú visualizas tu diseño. Tenemos el frame layout, que son estos como paneles que aparecen como flotando. En algunos casos aparecen como menús que aparecen al costado de la aplicación también. Y el absolute layout, que posiciona elementos de forma absoluta. Estos en lo particular yo no los suelo recomendar porque suelen dar problemas, sobre todo porque en la actualidad existen muchas medidas diferentes de pantallas y un absolute va a darnos complicaciones al momento de adaptar un elemento a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla, pero también existe, ¿sí? Entonces, en general decimos que un layout es un maquetador. Si me permiten la analogía en este punto, podríamos decir, imagínense ustedes, que una activity, que es el que acabamos de ver hace un instante, es una caja grande, sin ningún orden, una caja grande. Y el layout es una división que tú haces al interior de esa caja para que entonces cada elemento tenga una posición en particular. Eso es un layout. Como lo podemos observar aquí, un layout te va a permitir distribuir tus elementos y darles un acomodo particular, ¿sí? Los linear te van a ir poniendo ya sea las cosas una seguida de otra en lo horizontal o una seguida de otra en lo vertical, ¿sí? Entonces, simplemente es como tener una activity que es toda una caja gigante y un layout te va a permitir ir teniendo secciones, divisiones, donde poder poner cosas y que se vean en ese acomodo. Eso es un layout, ¿sí? Y es un elemento el cual vamos a ir abordando en lo que nos resta del curso de una manera muy puntual y vamos a estar utilizando mucho. Aquí les dejo
pues una referencia más de lo que sería, repito, la página oficial de developers de Android. En este caso, este artículo hablando netamente de lo que son los layouts, sus declaraciones, propiedades, etcétera. Muy valioso que vayan y chequen estos artículos para que profundicen en estos temas. Continuamos. Bien, el tercer elemento, concepto de lo que es una estructura de una aplicación en Android Studio es el view. El view son los objetos, ¿sí? Digamos que ya son los instrumentos que nos van a permitir que el usuario interactúe y reciba información dentro de nuestra aplicación. Hablamos de cajas de texto, hablamos de botones, hablamos de imágenes, hablamos de etiquetas, etcétera, etcétera. Hay una gran gama de views, que son objetos que podemos incluir dentro de nuestros diseños, de nuestras pantallas en Android Studio. Como lo podemos ver en la lámina, en el dibujo, aquí podemos observar cómo tenemos una imagen, tenemos otra imagen aquí en esta forma de estrella, tenemos que es una imagen y que puede tener la función de un botón, que es esta en forma de teléfono. Tenemos estos textos, ¿sí? Y así tenemos una serie de elementos que o permiten que el usuario interactúe, ¿sí? Como lo podría ser una caja de texto para que el usuario capture algo, lo que podría ser una lista desplegable para que el usuario seleccione algo, botones de opciones, casillas de verificación, etcétera, botones en particular, así como views que den información, que permitan que el usuario vea algo, como lo es un image view para imágenes, un text view para textos, y así vamos a ir viendo a lo largo del curso una serie de views, pero entender que un view es un objeto de cierta clase, cada uno tiene una clase en particular, que permite la interacción con el usuario, que permite ofrecer información al usuario y que vamos a poder ir personalizando de cierta manera, tamaños, anchos, altos, colores, etcétera, ¿sí? Y finalmente es el elemento que nos va a permitir, ya que nuestra aplicación tenga una vida, tenga ya información. Retomando la analogía que hacíamos con la caja, pues bueno, la activity es la caja, el layout son las divisiones que pones al interior de la caja y los views son los objetos que pones en cada espacio dentro de esta caja, ¿sí? Entonces, los views son un elemento fundamental, lo vamos a estar viendo a lo largo de todo el curso y, repito, vamos a irlos viendo, irlos declarando y más adelante también vamos a ir viendo cómo a través de Java podemos modificar sus propiedades, podemos leer los datos que tienen, etcétera, y poder más adelante hacer algo con ellos, como por ejemplo tomando el dato de una caja de texto, poderlo mostrar en pantalla o también llevarlo a el almacenamiento en una base de datos, etcétera. Entonces eso es un view. Les dejo esta última referencia de un artículo relacionado a views. Habla acerca de todo lo que son las diferentes views que tenemos en Android Studio, sus declaraciones, propiedades, etcétera. Entonces, bien importante que vayan al artículo y lo lean con calma para que empiecen a profundizar en estos conceptos. Continuamos. Bien, ya para finalizar con este video, vamos a ir a Android Studio para revisar todo lo que hemos dicho de conceptos, activity, el back, el front, el layout, los views, etcétera, y también dar un paseo por lo que sería la interfaz de Android Studio. Entonces, vamos a Android Studio para terminar esta sesión. Bien,
Aquí estamos en Android Studio, lo ejecutamos. Por lo general siempre vemos esta pantalla al inicio, sobre todo cuando no tenemos un proyecto cargado. Vamos a ir a la opción de Start a New Android Studio Project. Lo primero que vamos a ver es esta ventana en la que el usuario debe seleccionar lo que les decía, la plantilla, digámoslo, de Activity que va a utilizar. En esta primera parte de nuestro curso siempre vamos a utilizar la Empty Activity, una Activity vacía que le llaman, ¿sí? Después, pues ya nos menciona que le demos un nombre. Vamos a ponerle ejemplo 1. Ese va a ser el nombre que le voy a poner a este proyecto que estamos viendo en el video. Viene el paquete donde va a estar almacenando todo lo que son nuestras rutinas de Java. La ruta, muy importante lo de la ruta porque en esta ruta es ahí donde nos va a crear una carpeta con el nombre de nuestro proyecto y ahí vamos a tener todos los archivos que conforman nuestro proyecto. Entonces, importantísimo, sobre todo cuando transportas tu proyecto de una máquina a otra, pues importante siempre saber en dónde la está poniendo todo nuestro proyecto. El lenguaje, para este curso vamos a utilizar Java como nuestro lenguaje para programar los back de nuestras activities. Y lo que sería la API mínima que va a soportar esta aplicación. El API, pues básicamente es como la versión de Android del sistema operativo que va a ser soportada por esta aplicación. Yo en lo particular les recomiendo pues poner ya sea la API 15, la 16, la 17 en ese rango. Entender que ahorita de cierta manera en este curso pues no importaría tanto la API que pusieras, dado que pues vas a estar haciendo pruebas ya sea en tu dispositivo o en algún emulador que tú podrías manipular de cierta manera. No sé si me doy a entender. El detalle radica cuando ya vas a hacer una aplicación que pretendes poner en producción, publicarla en la App Store, pues obviamente mientras más grande sea esa API, 20, etcétera, eh, estarás dejando fuera dispositivos que, si bien es cierto, ya tienen una versión de Android antigua, que pudieras encontrarte algún usuario y ese usuario no podría instalar tu aplicación y quedaría fuera de ese público objetivo que tú pretendes que tenga tu aplicación y que la utilice. Entonces, bueno, nada más eso tomarlo en cuenta cuando creamos un proyecto, repito, sobre todo cuando queremos publicar la aplicación ya en una App Store, ¿no? Entonces, ponemos el nombre, ya dijimos, el API y le decimos Finish. Bien, aquí ya tenemos cargado nuestro proyecto. Mencionarles que siempre que estamos abriendo un proyecto nuevo en Android Studio hay que tener paciencia. Eh, Android Studio es una idea de desarrollo algo pesado, algo demandante en cuanto a recursos de la computadora y por lo tanto hay que tenerle algo de paciencia. En el momento que ya nos aparece nuestro interfaz totalmente cargado, que en la parte de abajo ya vemos que ya no está ni instalando nada, ni corriendo ningún proceso, entonces ya podemos decir que estamos listos para trabajar. Mientras tanto, veamos que acá en la parte de abajo, sobre todo en estas barras, vemos que está viéndose algún proceso, que está descargando algo, que está cargando algo. Hay que esperar hasta tenerlo ya totalmente listo para trabajar, ya que haya terminado sus procesos adicionales al ID. ¿Sale? Bien, pues bueno, como les decía, cada que nosotros arrancamos nuestro Android Studio, que ya creamos un nuevo proyecto, tenemos nuestra primera activity. La primera activity siempre será main activity y aquí la podemos ver. Aquí podemos observar de entrada
las dos partes que mencionábamos hace un instante en la teoría. El activity-main.xml, que es este archivo, en el cual vamos a tener toda la parte del front de nuestra aplicación, ¿sí? Aquí vamos a declarar todo lo que son los layouts para maquetar, todos los views para que el usuario interactúe. Vamos a poner algunas propiedades que personalicen color de letra, color de fondo, tamaños, anchos, altos, etcétera. Todo ese tipo de cosas que abonan al diseño los vamos a programar y a declarar dentro de el archivo XML. Los archivos XML, cuando los tenemos seleccionados, como lo tengo yo ahorita, van a tener dos apartados. Lo que es el apartado de Design, que es una vista de diseño con estos dos esquemas, la pantalla azul y la pantalla blanca. La pantalla blanca es como cómo se vería ya cuando lo tengamos en nuestro dispositivo. Y el esquema azul, digamos que es como una maqueta a través de tonalidades azules de cómo se van a ir, cómo vamos a ir maquetando los elementos, los views dentro de nuestro layout. Entonces, de este lado tenemos la paleta de views. Acá tenemos todo lo que es toda la distribución de nuestros elementos, sus anidamientos y demás, para ir viendo si vas a tener más de un layout, cómo vas a poder ir anidando los views dentro de cada uno, ¿sí? Acá podemos darle zoom, si es que lo queremos ver. Ya tú aquí, pues, obviamente vas a ir personalizando tu área de trabajo, moviendo los paneles según como tú quieras, ¿sí? De este lado, bien importante esto, atención, en esta parte tenemos lo que sería el navegador de nuestro proyecto, donde vamos a tener todas las carpetas que conforman nuestro proyecto. Aquí podemos observar el paquete que declaramos en el asistente donde creamos el proyecto, com.example, en este caso para este ejemplo 1. Y aquí tengo el archivo de Java del main activity. El XML se encuentra en la carpeta res, layout, y aquí tenemos el activity main. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, cierro todo, no sé, de pronto cerré todos mis archivos, bueno, el Java lo encuentro, repito, en la carpeta Java, ¿sí? comp.example y el nombre de tu proyecto, y ahí encuentras, le das doble clic y se abre. Y el XML lo encontramos en res, layout, y ahí encontramos el activity main y lo podemos volver a abrir, ¿sale? Y entonces, ojo, ahorita solamente tenemos un activity, pero si en algún momento declaramos un segundo o un tercer activity, todos los Javas estarán aquí, todos los XMLs estarán aquí, ¿sale? Importantísimo tener eso para que no pierdas tiempo en encontrar tus respectivos archivos, ¿sale? De igual manera, el XML tiene la pestaña de text, donde digamos que tenemos todo lo que es el código en XML de lo que vamos a ir declarando. Como les decía, cuando agregamos una activity, sobre todo cuando es la main activity, la primerita, nos va a declarar este código, un primer constraint layout, que es como nuestro maquetador predefinido, y un text view con la leyenda Hola Mundo, como lo tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ya será cuestión de ir nosotros añadiendo nuevos views, dependiendo de lo que queramos, dentro de nuestro constraint y maquetándolo, ¿sí? Bien. Mientras tanto, en el Java, lo que siempre vamos a tener como código por default es el onCreate, que es, como ya habíamos mencionado en la teoría, el primer estado que tiene una activity cuando se crea. Si nosotros requerimos que suceda algo en el onStart, en el onResume, en el onPausa, en el onStop y en el onDestroy, pues los vamos a declarar. Pero eso ya nos correspondería a nosotros declararlo y ponerle su respectivo código. Aquí lo que siempre nos pone Android Studio es el onCreate, porque es, digamos, que el
el estado que siempre sucederá. Cada que nosotros arranquemos una activity, siempre tendremos onCreate. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo vamos a tener aquí. Ya iremos viendo más adelante los respectivos códigos y funciones que podríamos tener. ¿Sale? Y entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es el panorama de Android Studio. Ya vimos dónde encontrar cada uno de los archivos, hablando de los Java y de los XMLs. Ya vimos lo que sería, hablando del XML, el design y el text. Y pues bueno, como les menciono, aquí vamos a tener la paleta de elementos dentro del XML que vamos a poder tener. Por ejemplo, en los más comunes, un text view, un botón, image view, un recycler, un fragment, un scrolling, un switch. Tenemos diferentes tipos de textos, diferente tipo de botones. Los layouts, importantísimo, que vamos a ir viendo más adelante. El linear, el constraint, el table, el frame, etcétera. ¿Sale? Y así vamos a ir conociendo más adelante, conforme vayamos al curso, diferentes layouts y diferentes formas de acomodar nuestros elementos dentro de nuestro activity. Bien, pues por mi parte, hablando de este video, sería todo. No me queda más que agradecerles la atención, esperando que esta serie de conceptos y sobre todo estas primeras experiencias que están teniendo con el líder de desarrollo de Android Studio esté empezando a ser de su interés. Vamos a ir avanzando en más contenidos, ya empezando a construir una aplicación. Y pues nada, les solicito por favor dejar los comentarios, todos los que vean este video, su nombre completo, su registro y su grupo, para tener simplemente una bitácora de registros de quien está viendo estas clases. Pues nada, esperando tengan un feliz día. Me despido de ustedes. Gracias.